Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Felices de nuevamente poder estar juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos bendiga su palabra y que su Hijo amado nos ilumine y escriba en nuestros corazones su mensaje, preparado para hoy, titulado Falso testimonio contra el prójimo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 16, que dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento puede ser transgredido de una manera pública mediante un testimonio mentiroso dado ante un tribunal. El perjurio siempre ha sido considerado como un delito grave contra la sociedad y consecuentemente castigado. Esta prohibición del decálogo frecuentemente es violada hablando mal de otro, con lo que su reputación es manchada. Sus motivos son tergiversados y su nombre es denigrado. Son demasiados los que hallan que es insípido e insustancial alabar a sus prójimos o hablar bien de ellos. Encuentran una emoción maligna en hacer resaltar los defectos de conducta de otros, en juzgar sus motivos y criticar sus esfuerzos, ya que por desgracia muchos siempre están listos y ávidos para escuchar esta supuesta sabiduría. Se aumenta la emoción y se exalta el yo egoísta y pecaminoso del detractor. Este mandamiento también puede ser quebrantado por los que se quedan en silencio cuando oyen que un inocente es calumniado injustamente. Puede ser quebrantado por un encogimiento de hombros o un arquear de las cejas. Cualquiera que desfigura, de cualquier manera, la verdad exacta para obtener una ventaja personal o por cualquier otro propósito, es culpable de dar falso testimonio. La supresión de la verdad que podría perjudicarnos o perjudicar a otros también significa dar falso testimonio. El noveno mandamiento requiere de nosotros una consideración inviolable por la verdad exacta de cada declaración que pueda afectar el carácter de nuestros semejantes. La lengua, que los seres humanos logran mantener tan poco bajo dominio, debe ser guarnecido por fuertes principios de conciencia, por la ley de amor hacia Yahweh y el hombre. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar, mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo es mentira. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros. Es una violación del noveno mandamiento. El Hijo del Altísimo enseña que la verdad exacta debe ser la ley del hablar. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras condenan todas las frases y exclamaciones insensatas que rayan profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede llamarse veraz y trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no llevan el verdadero sentimiento de su corazón. Si se prestara atención a estas palabras del Mesías,
se refrenaría la expresión de malas sospechas y ásperas censuras, porque al comentar las acciones y los motivos ajenos, ¿quién puede estar seguro de decir la verdad exacta? ¿Cuántas veces influyen sobre la impresión dada el orgullo, el enojo, el resentimiento personal, una mirada, una palabra, aún una modulación de la voz pueden rebosar mentiras? Hasta los hechos ciertos pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa. Lo que es más que la verdad, de mal procede. Todo cuanto hacen los seguidores del Mesías debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Yahweh. El engaño, en cada tina de sus muchas formas, es de Satanás. El que en algo se aparta de la verdad exacta, se somete al poder del diablo. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos. ¿Y cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio, impiden que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen? No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es verdad. Las leyes modernas de perjurio se basan en este concepto de recalcar la importancia de la verdad y veracidad. El objetivo del noveno mandamiento de Yahweh es más profundo, y Dios es un Dios de verdad. Él quiere que aprendamos a odiar la mentira y deshonestidad y a amar la verdad. Consideremos las escrituras acerca de cuán importante es la verdad de Yahweh. Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.